Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. A ustedes. Bueno, y como decíamos el miércoles, la economía repuntó en marzo, de acuerdo a la información publicada el martes pasado por el INDEC, con un crecimiento del 1,9% en relación a febrero y del 0,8% en relación al mismo mes del año pasado. ¿Esperás que esta recuperación se vaya consolidando en los próximos meses? Sí, creo que en principio ya determina que salimos definitivamente de la recesión. Son 3 trimestres consecutivos que la economía repunta en términos desestacionalizados, pero también creo que corrobora que la economía no va a ir en lo que resta del año a la velocidad que pretende el gobierno y algunos analistas de 3,5% o más, sino que va a ir a una velocidad que nosotros la estamos viendo entre 2,2 y 2,5, o sea, las dos caras de la moneda. ¿Se consolida la recuperación? Sí, pero a ritmo más lento y con cierta heterogeneidad, ¿no? Tampoco igual estamos hablando de una diferencia tan grande, ¿no? Entre 3 y 2,5. No, pero digamos, una economía para que macroeconómicamente tenga efectos que se perciban y demás, requiere que sea de 3,5 el crecimiento para arriba, te diría 4 y más que nada en términos de creación de empleo y en términos de que sea homogénea a todos los sectores. Creo que es un buen dato, sí que se consolida la recuperación, pero también que va a seguir siendo algo despareja, algo heterogénea y más pausada, ¿no? ¿Cuáles son las variables que están influyendo justamente en este ritmo por ahí más lento del que esperaba el gobierno? Bueno, sin duda que viene más atrás el consumo, ¿no? Claramente se sigue hablando que el consumo no repunta o por lo menos recorta caídas, pero todavía no es locomotora del proceso de crecimiento, que creo que tampoco lo quiere el gobierno así, lo quiere más equilibrado entre la inversión, las exportaciones y el consumo, pero digamos el consumo es el 70% del PIB, con lo cual parece que esa es la explicación. ¿Y a qué atribuís esta lentitud en la recuperación del consumo? No, que todavía el conjunto de paritarias no se han consolidado como para que haya una luz importante o de algunos puntos por encima de los precios. Más lento de lo que vino debería. Más lento, no se han consolidado, algunas van en cuotas y tuvimos el fenómeno del mini rebrote inflacionario del verano. ¿Sí? Con los aumentos de tarifas, ¿no? Exacto, y con el 2,6 que nos sorprendió a todos, entonces de manera que ahí quizás se pensaba más consolidada a esta altura del año el hecho de que paritarias estuvieran por encima de inflación y eso va más lento. Sin duda igual coincido que ya hay una corroboración de que estamos en un año de crecimiento, donde claramente quizás sea un poco menor que la expectativa del gobierno, y yo acá pondría Brasil, ¿no? Que seguro estuvieron hablando, me parece que ahí empieza a titilar otra amenaza, que no va a ser en magnitud muy importante, pero sí hay que seguirla, ¿no? Porque justamente le pega o amenaza a un sector de los que vienen rezagados, que es la industria manufacturera, claro, básicamente la automotriz. Entonces, un sector que podía empezar a repuntar, ahora tiene otra mochila para seguir entre los perdedores, ¿no? ¿Crees de todas formas que lo que está sucediendo en Brasil puede modificar mucho una tasa de crecimiento que ya de por sí era bastante modesta, la que se esperaba para este año del 0,5%? Exacto, no, coincido, pero me parece que de alguna manera recién empieza todavía lo de Brasil, hay una tensa calma, si se quiere, estos 2 días, pero me parece que puede haber muchas novedades todavía, políticas institucionales y que agraven un cuadro que ya no era para nada bueno, más allá de esa incipiente recuperación. Yo lo graficaría, el gobierno, quizás nuestro, el gobierno de Argentina ya lo tenía del lado de los brotes verdes, el sendero de recuperación de Brasil. Yo lo volvería a pasar para un brote más neutro que se puede seguir marchitando, si bien no nos va a cambiar el curso de lo que estamos hablando en Argentina por ahora. Sí en un sector específicamente que es muy Brasil dependiente, como es la industria, ¿no? Y algunas ramas particularmente, la automotriz, la química, plástico, cartón, papel, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, Fabio, hablábamos un poco del crecimiento y por qué no termina de arrancar, ¿no? Me parece que la apuesta del gobierno era que lleguen inversiones y que ese sea el motor, ¿no? Ordenar la macroeconomía para que lleguen inversiones. El presidente volvió esta semana de China, ¿te pareció una gira exitosa? ¿Van a llegar esas inversiones que se prometieron o son puros anuncios? A ver, las giras creo que son positivas, me parece que por supuesto irse abriendo al mundo, buscar posibilidades para redireccionar a donde nosotros vendemos o exportamos. Miren ahora la importancia que tiene de abrir nuevos mercados con lo que nos está pasando con Brasil. Entonces, eso es potencialidad. Lo que yo veo es que es muy, bueno,
están empezando a llegar, podrían, falta la palabra, están, el presente, así hay mucho contacto con inversores, muchos proyectos, pero pocas inversiones todavía. Digo, en 2017 me parece que ya es un tema que no va a influir y no va a afectar, y por el famoso también hito que son las elecciones de medio término, ¿no? Donde la consolidación de la gobernabilidad por parte del gobierno va a influir bastante, me parece, en varios de esos proyectos que requieren horizonte. Y digo otra cosa, y me parece que requieren alguna articulación posterior del plan económico mejorada, más coordinada, más consistente a partir de octubre, porque por ahora hay algún laberinto en la macro que falta resolver, la cuestión del déficit, la cuestión de la política del Banco Central, LEVAC, tasa de interés, tipo de cambio, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay como un laberinto que todavía las piezas no están muy bien encajadas, ¿no? Hay cierto consenso en los economistas de que el déficit todavía es bastante grande. ¿Se puede bajar el déficit en un año electoral y por dónde habría que comenzar a bajarlo? Me parece que no se puede bajar, por lo menos en magnitudes que pueden ser importantes, si la Argentina no crece. La experiencia que tiene nuestro país, uno puede ir licuando, ir bajando el peso del déficit fiscal en la economía si la economía arranca y la economía crece. Mientras eso no pase o sea en tasas muy bajas, lo que se puede hacer es muy marginal desde el lado del gasto. 3/4 partes del gasto es rígido, porque va a salarios, a jubilaciones, a universidades o a planes, etcétera. O sea, queda 1/4 para operar sobre la rebaja de gasto, ¿no? Es poco. Te cambio de tema y te pregunto, ¿fue una buena noticia la crisis de Brasil para el Banco Central, teniendo en cuenta, ¿no?, que la entidad se venía esforzando, ¿no?, para evitar la apreciación del peso, vendiendo dólares en el mercado local y a partir justamente de lo que sucedió en el país vecino? Yo diría sí, Alejandro, sí, pero si la cosa se queda acá. Si la cosa en Brasil se queda acá, es decir, más o menos la crisis política institucional no se agrava, la cuestión financiera y económica tampoco, cosa que es muy aventurado decirlo ahora, porque me parece que está todo en un tembladeral todavía. Si eso fuera así, sí, ¿por qué? Porque el Banco Central pudo hacer que se deslice el tipo de cambio sin tener que salir a comprar divisas, eso lleva a emitir pesos y a agrandar el problema que ya tiene, que es una montaña de LEVAC, para después salir a esterilizar. Entonces además, le salió gratis, digamos, este deslizamiento, que fue por una propia presión de salida de capitales, etcétera. Pero hasta ahí, me parece que para adelante hay que ver dos cosas. Si Brasil redobla y aumenta la presión devaluatoria, vamos a tener que ver qué hace el Banco Central. Si lo deja como está ahora o la otra es si lo acompaña y ahí le mete una atención al proceso de desinflación. Claro, porque Argentina no es como hoy, Chile, ¿no?, como Colombia, como Brasil, donde la famosa palabra está difícil, pass-through, que es el pasaje de la devaluación a los precios, para ellos es bastante indiferente o bastante controlado. Acá no, acá viene un salto brusco de 20, 30, 40 centavos y ya muchos nos empezamos a preguntar cómo puede reabrirse este fenómeno del pasaje a precios. Entonces me parece que ahí tiene una tensión, un dilema entre ver qué hace, si acompaña un proceso de evaluación de Brasil que puede ir más arriba y si no lo acompaña, bueno, se tiene que bancar lo que sigue pasando hasta ahora, que es la consecuencia de un tipo de cambio apreciado que golpea a algunos sectores de la economía, ¿no? Igual te animás a especular, vos qué crees que haría, ¿no?, con esta meta tan ambiciosa, ¿no?, creo que se planteó. Definitivamente que elegiría por preservar el cumplimiento de la meta o incumplirla poniéndole un techo a la cotización del dólar. Exactamente, ¿no?, que es para mí parecido a los valores que se llegaron a tocar, es decir, de ahí para abajo. Yo creo que lo que viene en las próximas semanas y más es que vamos a volver de vuelta a una tendencia a suave apreciación, donde claramente tampoco lo va a dejar apreciarse hasta menos de 15.50, porque eso es lo que quiso empezar a remediar antes de Brasil. Nos dijo que es para acumular reservas, yo lo tomo, está muy bien, me parece que es una salida macroprudencial decirlo de esa forma, pero tenía un ojo en el tipo de cambio sin ninguna duda y lo quería empezar a levantar. Bueno, ahora tuvo este saltito donde le salió más gratis desde el punto de vista de la emisión y la posterior reabsorción con LEVAC, ¿no? Exactamente. Bueno, Fabio, muchas gracias, muy claro como siempre. No, a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis del economista Fabio Rodríguez de lo que viene sucediendo con la economía argentina, las perspectivas para adelante y el impacto que puede tener la crisis política de Brasil. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.